La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor, tú sabes las batallas que hay para traer este pan. Quizás no todos comprenderán, Señor. Batallas campales, Señor, de distracción, Señor. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacerte agradables, tanto al impartir como al recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos siempre en el libro de Éxodo. El mensaje de hoy creo que es como el corazón del libro de Éxodo. Es el corazón. No creo yo que pueda predicarlo como debe de ser predicado este mensaje, porque se requiere de mucha pasión. Se requiere de mucho amor hacia el Cordero para predicar este mensaje. Pero vamos a hacer el intento, hermanos, ¿verdad? El tema para esta mañana es recordando el día de nuestra redención de generación en generación. ¿Cómo es el tema, hermanos? Y vamos a estar, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, ¿verdad? Yo quiero darme a entender, aún con el que tenga el menor conocimiento de la palabra hoy acá, yo quiero que se lleve esta palabra ahí en su corazón. Y vamos a dar un pequeño repaso. En los capítulos 8 al 10, nosotros estuvimos viendo 9 plagas. ¿Cuántas plagas vimos ahí, hermanos? 9, ¿verdad? Nosotros dijimos, hermanos, que el objetivo de Dios al enviar las plagas era enjuiciar a los falsos dioses de Egipto, avergonzarlos, ¿verdad? Porque los dioses de Egipto, cantidades de dioses, ellos eran guardianes del Nilo, eran guardianes del aire, eran guardianes del sol, eran guardianes de todos los elementos de la naturaleza. Y Dios a través de las plagas les mostró a los israelitas, primeramente a los egipcios, a Faraón y a todo el mundo, quién es Dios. Que Dios es superior a todos esos dioses. Amén, hermanos. Pero ahora en el capítulo 12 y capítulo 13 vamos a entrarnos y vamos a examinar sobre la Pascua. ¿Sobre qué vamos a examinar, hermano? Yo sé que ustedes, ya va a ser la Pascua, pero a veces no sabemos qué es la Pascua. Pero hoy sí, con la ayuda de Dios. Vamos a examinar qué es la Pascua. Fue lo que Dios ordenó al salir de Egipto al pueblo hebreo, para que a través de ella el pueblo recordara de generación en generación el poder redentor de Dios. Para que a través de ella el pueblo hebreo recordara el poder redentor de ¿quién, hermanos? Para que recordara su misericordia, su gracia, justicia, que desplegó al cumplir su promesa de liberación. Así que quiero que vayamos a Éxodo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense que no habían, ya casi habían salido. Recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no se comerá nada leudado. ¿Por qué Dios manda
a Israel. Y no solo a Israel, sino que en toda la Biblia, a recordar lo que Dios ha hecho. Cosas tan sencillas, imagínense. ¿A quién se le iba a olvidar de que fue Dios quien los sacó con mano fuerte, que ellos no podían salir de Egipto hacia la tierra prometida? ¿Quién no iba a saber eso? ¿Quién no iba a recordar? Pero nosotros los seres humanos somos inclinados a olvidar lo que Dios hace con nosotros. Amén, hermanos. Ustedes se dieron cuenta de algo asombroso que sucedió hoy en la mañana. El sol salió, hermano. Pero mire, hermano, no es que él salió, es que el sol, hermano, obedece a Dios. Es la gran fidelidad de Dios. Pero, hermanos, no es cierto que vemos el sol saliendo siempre y nos acostumbramos y nos vamos olvidando y nos vamos olvidando. Hermanos, todos los seres humanos vemos llover y no nos ponemos a pensar que, hermano, que esa gota de agua caiga en una milpa, eso es un gran milagro, hermano. ¿Por qué no cae la tonelada, pues? ¿Por qué no cae la tonelada en una teja, pues, hermano? Hermano, es que para eso Dios ha tenido que trabajar, planear. Ahí está su misericordia. Entonces, somos inclinados a olvidar y creer que somos lo que somos por nuestro esfuerzo, por la casualidad, pero todo es por su gracia. Repita conmigo, todo es por su gracia. ¿Se dio cuenta que usted amaneció ahora respirando, hermano? Hermano, eso es una maravilla. Voy a decir algo que se van a reír. Hermano, cuando vamos a defecar, comúnmente vamos a hacer pupú. Hermano, había un hermano que, yo me regocijo y alabo a Dios, porque, puedo, qué salud que Dios me ha dado. Hermano, todo funcionando bien. Qué precioso el Señor. Toda la Biblia encontramos que los hijos de Dios debemos de recordar la gracia de Dios en todo momento. Es importante recordarnos a nosotros mismos y a otros. Recordarnos a nosotros mismos y a otros. Que Dios ha hecho por gracia. Lo que Dios ha hecho por gracia. Lo que Dios ha hecho ¿en qué, hermano? Dios quería que su pueblo recordara esta salvación y redención por medio de la Pascua. ¿Por medio de qué, hermano? Y ellos así lo hicieron. Solo ese día la vieron y la recordaron en el desierto y en la tierra prometida. Entonces, hermanos, pero ¿qué es lo que Dios pidió que ellos recordaran en la Pascua? ¿Qué es lo que Dios pidió que recordaran? Al sustituto. ¿A quién, hermanos? Sustituto, ¿verdad? Al Cordero sustituto. Sustituto es el que toma el lugar de otro. A mí me van a matar y usted dice, no maten al hermano Job, tiene familia, yo soy soltero, mátenme a mí. Usted es mi sustituto, ¿verdad? Así que en la Pascua, una cosa clara que Dios quería que se recordara es el Cordero sustituto. ¿El Cordero qué, hermano? Sustituto. Vamos a ver, hermano, en Éxodo. Todavía no vamos a ir entrando en el Cordero, pero vamos a ver en Éxodo 12, del 1 al 2. Acuérdense que los israelitas habían estado 430 años en Egipto. Ellos ya tenían su calendario egipcio. Pero acá Dios les cambia todo. Éxodo 12, del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, el mes de Abib, este mes es para vosotros principio de meses. Será este para vosotros el primero
de los meses del año. Hermanos, Dios les cambia el calendario al pueblo de Israel. ¿Por qué les cambia el calendario? Porque ellos tenían un calendario egipcio, donde Dios no era la prioridad, donde ese calendario egipcio no podían recordar a Dios. Y entonces, hermanos, aquí Dios cambia por completo el calendario de los hebreos. Su año como nación comenzaría en la Pascua. ¿Cuál sería el inicio de Israel como nación, hermano? La Pascua. ¿Qué es Pascua, hermano? Pasar sobre. Ahí está. Esto significa, hermanos, porque ellos tenían que comenzar cada año recordando a Dios como Salvador, como sustituto. La gran redención de Dios sería el inicio de ese mes, el inicio del año. La gracia de Dios sería el tema, hermanos. Él tendría que ser el primero, Dios tendría que ser el primero, la primicia de sus vidas, de su año y la parte central de sus vidas. Por eso Dios les cambió el calendario. Vamos a aplicar esto a nuestras vidas, hermanos. Dice 2 Corintios 5:17 que también nosotros tenemos un comienzo. Como seres humanos nosotros tenemos 2 nacimientos, pero hay un nacimiento que debemos de recordarlo siempre. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Se acuerda usted, Orlando, cuando andaba perdido? Pero no es tanto eso, sino cuando el momento en que el Señor lo rescató. ¿Se acuerda usted, Miguel Romero, cuando en su vida andaba ahí, pero el tiempo exacto en que Dios lo rescató? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermano? Nueva criatura es. Al igual que con nosotros, hemos nacido de nuevo y estamos llamados a centrar nuestras vidas, hermanos, después del nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento, si es que ha sido real, somos llamados a centrar nuestras vidas en Jesús. ¿A centrar nuestras vidas en quién, hermano? A someternos a su preeminencia sobre nuestra vida. Somos llamados a cambiar nuestro calendario de prioridades, calendario de prioridades y valores. Ahora buscamos primeramente las cosas de arriba, si es que el milagro ha sucedido. ¿Qué sería lo primero que usted escogería si su hija se va a estudiar a San Salvador o su hijo? ¿En qué casa va a vivir, verdad? Que no sea peligroso, ¿verdad? 2. La universidad, hermano, que le quede cerquita, aleluya. Iglesia no importa, que vaya donde pueda él. Sí, hay una iglesia ahí con falsa doctrina, pero ahí que vaya, ¿verdad? Se habla de Dios, hermano. La cultura nos ha absorbido. Nuestra prioridad en todo lo que hacemos, si es que hemos nacido de nuevo, debe de ser ¿quién, hermano? El Señor. Yo tengo que saber quién va a ser el pastor de mi hija, de mi hijo, ¿verdad? Con qué familia se va a desenvolver. Tengo que presentarle, tengo que, ¿verdad?, ver ahí que ella esté primeramente no en una buena universidad, sino en una
iglesia sana y saludable. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Verdad? Tengo que enseñarle a mis hijos o a mi hija que por encima de todo, las prioridades de congregarse. Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 5. Estamos viendo al sustituto, Cordero de Dios como sustituto. Éxodo 12, versículo 3. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno, cada familia, hermano. ¿Qué iba a tomar, hermano? Un cordero. Según sus familias paternas. Un cordero por hogar, un cordero por familia. Y si la familia es pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cerca a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Pero aquí viene las características del cordero, y a esto está hablando de Cristo. Vuestro cordero será, como dice, hermano, sin defecto. Repita conmigo: vuestro cordero será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El sustituto, el cordero que iba a morir, que iba a ser sacrificado, que iba a representar a cada familia, vuelvo y repito, el cordero, el animalito que iba a ser sacrificado, que iba a representar a cada familia, tenía que tener una característica. ¿Cuál es la característica de este cordero? Sin defecto. Porque si había un defecto, la ira de Dios venía. No sobre el cordero, sino sobre los que lo ofrecían. Entonces, hermanos, sustituto perfecto. Sustituto es el que toma el lugar de otro. Aquí está hablando de un cordero sustituto perfecto, porque los hogares y las familias de Israel a los cuales el cordero representaba eran imperfectos. ¿Cómo eran en las familias, hermano? Peleaban, hermano, como mi familia, como la suya. Eran imperfectos. Ellos no podían presentarse delante de Dios o presentar sangre de ellos porque eran imperfectos. Tenían que presentar la sangre de un inocente cordero que fuera, ¿cómo, hermano? Perfecto. El sustituto tenía que ser perfecto. Les voy a contar una pequeña historia. Algunos ya la saben, ¿verdad? Pero ¿cómo que si no la supieran? Allá por el Medio Oriente es para explicar la sustitución. Allá por el Medio Oriente habían dos gemelos, pero parecidísimos. ¿Cómo eran los gemelos? Pero es pobre la novia de ellos. Pobrecita la novia, así que esa novia tenía que tener un ojo terrible. Y entonces había un gemelo que era tan parecido a Cristo. O sea, no solo iba a la iglesia, no solo se decía cristiano, es que era tan, pero tan parecido a Cristo, tan cristiano. El otro gemelo andaba en malos pasos, como se dice, ¿verdad? Le gustaba andar en los bares, mujeriando, tomando. Y una vez, el gemelo que era malo, andaba en malos pasos, acuchilló a alguien en un bar y se manchó todo, la camisa, y salió corriendo hacia su casa. A la medianoche, cuando llegó, el gemelo lo vio, el gemelo que era inocente lo vio, y cuando él entró le dio la orden: quítate tu ropa, dámela y ponete la mía. Eso no, pero
hacelo. Y entonces, dicho y hecho, el gemelo inocente se puso la ropa ensangrentada y el otro se puso la ropa limpia. Cuando la policía llegó, ¿a quién creen ustedes que se llevó? Al inocente. Y dicen que cuando se le enjuició, él enmudeció, no abrió su boca, se declaró culpable y no se defendió, porque él sabía. Antes de morir, este hombre le dijo al alguacil, ¿me puedes dar una carta? ¿Me le puedes dejar una carta a mi hermano? Claro, yo voy a morir, se la das cuando yo muera. Y la carta decía: querido y amado hermano, te amo entrañablemente, de tal manera que he dado mi vida por ti. Al ponerme tus ropas ensangrentadas, yo he tomado tu culpa. Y cuando tú te pusiste mis ropas, tomaste mi inocencia. Así que ahora yo voy a ser condenado y tú liberado. Y esto lo hago por amor a ti. Se dice que el juez halló culpable al inocente y lo mataron. Cuando el gemelo malo recibió la carta, reventó en llanto y comprendió lo que su hermano había querido hacer, y era mostrarle lo que Jesús hizo. Y entonces él fue donde el juez y le dijo: señor juez, yo quiero decirle toda la verdad. Dígale, dijo el juez, esto, las cosas son así. Y el juez le dijo: aquí la pena está pagada, así que usted es libre. ¿Se entendemos, hermanos, lo que es un sustituto? Cristo hizo eso por nosotros. Los israelitas tenían que recordar que el Cordero fue el sustituto, pero un sustituto que tenía que ser perfecto, sin mancha alguna, porque ellos eran imperfectos y manchados y llenos de pecado, merecedores de la ira de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que gracias a Jesucristo nosotros podemos seguir en pie de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, todavía pelean en sus casas? Hay unos que no. Hermanos, aunque solo tuviéramos una manchita de enojo, nosotros vivimos gracias al Cordero. Amén, hermanos. Aplicación. Ellos tenían que recordar, como nosotros hoy, su estado sin la gracia de Dios, corruptos, caídos, muertos en delitos, pecados, por lo que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros naturalmente somos como las ovejas manchadas e imperfectas. Somos indignos. Necesitamos, por lo tanto, un sustituto. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Que muera en nuestro nombre, que se sacrifique en lugar nuestro. Y ese fue Jesús, aquel de quien Juan el Bautista dio testimonio en Juan 1:29 y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 de Pedro 1:19 y 20 dice: por lo tanto, solo Él es nuestro sustituto, inmerecido, nuestra esperanza de vida eterna, Jesús. Hermanos, vamos entendiendo un poquito por qué ellos tenían que recordar la Pascua. Porque a veces se nos olvida. ¿Sabe por qué Dios ha instituido la cena del Señor, la Santa Cena llamada? Para recordar, conmemorar. Veamos por favor Éxodo 12, versículos 6 y 7. Era todo un proceso. Tenían que
escoger al cordero sin mancha. Tenían que encerrarlo por 4 días. Ahí tenía que estar el corderito. Y lo tendréis encerrado hasta el día 14. Desde el día 10 hasta el día de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel, ¿qué va a hacer, hermano? Lo inmolará al atardecer. Se cree que fue por ahí por las 3 de la tarde. Versículo 7. Luego tomará de la sangre y la pondrá sobre ¿dónde, hermano? Los postes y el dintel de la casa en que lo coman. La sangre de ese cordero iba a ser puesta en los postes y en el dintel, para que cuando el ángel de la muerte viera, esta es una casa de fe. ¿Cómo iba a decir el ángel? Esta es una casa de un creyente. Alguien que cree, no en sus buenas obras, sino en la sangre. Salvación por fe. Lo que significa que cada israelita ponía sangre en los 2 postes y en el dintel, es salvación por fe. ¿Salvación por qué, hermano? Por la fe sola. Pero, hermano, no había que agregarle que los israelitas adentro no debían de haber peleado nunca. Hermano, no había que agregarle que los israelitas que estuvieran adentro tenían que haber sido bautizados, chiquitos. Hermano, no era de que los israelitas que estuvieran adentro de la casa tenían que, ¿verdad?, tener un buen comportamiento. No dice eso, aunque todo eso es bueno, ¿verdad? Pero de lo que habla la sangre es salvación por fe. ¿De qué habla la sangre, hermano? Esta salvación fue por fe. Pues al obedecer poniendo la sangre en los dinteles, demostraban que ellos creían que la sangre del sustituto sería suficiente para evitar el juicio. ¿Qué es lo que esto significaba? Significaba, hermanos, demostraba que los que estaban adentro creían en que la sangre del sustituto sería suficiente para evitar el juicio de ellos. Hermanos, habemos personas que, ¿cómo hablamos de nuestras bondades? Nuestra bondad, hermano, no nos va a salvar. ¿Sabe cuál bondad nos va a salvar? La bondad de Él. Voy a repetir, hermano. Hermano, tenemos enquistado eso en nuestra mente y en nuestro corazón de alguna manera, ¿verdad?, olímpica, ¿verdad?, diplomática, de hablar de nuestras buenas obras y que los demás son malos. O sea, uno sabe olímpicamente, uno diplomáticamente, hermano, esa es la filosofía que uno trae, que los buenos se van para el cielo y los malos. Pero, hermano, profundizando en la palabra, no es así. Los que creen, hermanos, son los que van a ir al reino de los cielos. Y los que van a ir al infierno, hermano, los que no creen. Hablando ya bíblicamente, hermanos. El juicio, hermanos, sí vino sobre todos ellos. El juicio estaba decretado contra todas las casas de Egipto, excepto las casitas que tuvieran sangre. Ellos no eran inocentes, hermanos. Los israelitas no eran inocentes. El cordero por el cual la sangre que ellos habían puesto sí era inocente. El juicio vino sobre Egipto, hermano, y el pueblo hebreo. Para ambos vino el juicio. Dios pasó por encima. ¿Por dónde pasó Dios, hermano? De todo por igual. Pero el pueblo hebreo se salvó. ¿Por qué se salvó? Por medio de la sangre del sustituto, del cordero. Por eso cuando Dios pasó, vio que, hermanos, lo bueno que ellos eran. Vio la iglesia en la cual ellos se congregaban.
Hermano, es que Dios vio lo bien portados que eran. Es que Dios vio que ellos nunca habían fornicado, que habían tenido un solo marido y una sola mujer. ¿Eso fue lo que Dios vio, hermano? No, hermanos. Lo que Dios vio fue la sangre del inocente. Y los declaró no culpables, no así con los egipcios. Hermanos, una aplicación, ya lo sabemos, pero dice 2 Corintios 5:21, si me la puede poner por favor en la NBI, nueva versión internacional. Al que no cometió pecado alguno, hablando de Cristo. ¿De quién está hablando ahí, hermano? Al que no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató, ¿cómo dice? Como un pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Hermano, el corderito había hecho algo. Era inocente, hermano. ¿Por qué fue matado, pues? Porque estaba siendo matado el inocente por los culpables. Y eso era un tipo y sombra de lo que hoy, hace 2000 años, sucedió en Israel, en el Gólgota, en el Calvario. El inocente Jesús se ofreció como el Cordero de Dios por nosotros, los inocentes, hermanos, por nosotros los culpables, por nosotros los malos, por nosotros los imperfectos, los depravados, los inclinados a pecar en su mente. Hermanos, eso fue. Por eso, si tú crees todavía y hay algún argumento que tú te vas a salvar y vas a ir al cielo porque algo bueno tienes, ya es momento que comiences a poner esas armas. Esas armas no te van a servir, esos argumentos no te van a servir. Si tú crees que, ¿verdad?, que no eres tan malo, ¿verdad? Porque no eres un asaltador de bancos, no eres un, ¿verdad?, que hayas hecho esto o lo otro, droga, tráfico. Tú crees que tú le llamas maldad a eso. Estás equivocado. Con el simple hecho de haber nacido de Adán, ¿verdad? Tú y yo somos enemigos de Dios. ¿Somos qué, hermano? Y hemos vivido enemistados con Dios a tal grado que no le obedecemos, sus leyes las pisoteamos. Tú y yo hemos pisoteado la Biblia, no nos importa lo que Dios dice, no lo decimos, pero así es. Cuando tú dices, no, es que yo no me congrego porque yo pienso de otra manera, ¿verdad? Yo no leo la Biblia, pero yo creo que, verdad, me porto bien. Hermano, amigo, tú estás pisoteando los mandamientos de Dios. Y es bueno que comiences a entender que tú estás actuando como un gran enemigo, no un enemigo, un gran enemigo del alto y Dios del universo que juzgará al mundo. Éxodo 12, versículo 8 al 11. Y aquella noche, lo iban a sacrificar como a las 3 de la tarde, pero a medianoche iba a venir el ángel. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua. Los panes sin levadura, las hierbas amargas. Esto es importante explicarlo. Las hierbas amargas
tenían que comer hierbas amargas. ¿Cómo tenían que comer, hermano? El cordero tenía que comerse con hierbas amargas para ellos recordar la gran amargura que tuvieron por 430 años. ¿Verdad? Por eso, en esta celebración hasta la fecha, los israelitas comen cordero con hierbas, ¿cómo, hermano? Para recordar la amargura, el sufrimiento que ellos tuvieron esos 430 años en Egipto. Y como Dios pedía una vida santa para él, los panes sin levadura, la levadura es tipo del pecado. ¿De qué es tipo la levadura? Del pecado, ¿verdad? Ellos tenían que comer panes sin levadura. ¿Cómo eran los panes, hermano? Sin levadura. Ellos tenían que celebrar una fiesta donde registraban en las casas que no hubiese ni un poquito de levadura. Y toda la levadura que habían la quemaban, la sacaban, la quemaban al fuego, ¿verdad? Porque era un rito. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú naces de nuevo, cuando tú conoces a Jesús, no una religión, no, a Jesús, tú dejas de ser tramposo. ¿Dejas de ser qué? Y no solo tramposo, sino todo tipo de pecado, ¿verdad? No es que tú vas a perfeccionarte, no, pero tú comienzas a vivir una vida de santidad, una vida separada del mundo, una vida separada del pecado. Eso significa comer los panes sin levadura, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que tener una cualidad, el verdadero pueblo de Dios tiene que tener una cualidad, y es que honra a Dios viviendo santamente para su gloria. ¿Qué es santidad? Escudriñarse cada día, hermano. Crecer en la gracia de Dios, ¿verdad? Decir, ¿por qué es que yo me enojo? Pues es que todavía hay orgullo en mí. En el hermano Job, sí, todavía hay bastante, pero bastante orgullo. Jesús les dijo a los discípulos, mira, Jesús, los rechazaron a ellos y les dijeron, váyanse de aquí, les dijeron los samaritanos, váyanse de aquí a Jesús y a los discípulos. Y los discípulos, Jesús les dijo, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego a estos hombres? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea que les dijo, ustedes ignoran la cantidad de orgullo que hay en ustedes. Los bravos que son no es tanto, sino esa bravura y ese enojo viene de el orgullo, la altivez, el rey que te considera, la reina que te considera intocable. Y estoy hablando de mí, hermano. Estoy hablando de mí, hermano. Porque cuando yo me enojo, hermano, ¿verdad? Es señal de que hay bastante orgullo. Depende del por qué me enojo también. Entonces, hermanos, eso significaba los panes sin levadura. Debían ser comidos por 7 días seguidos. Y si recordamos que la levadura es un símbolo del pecado, entonces podemos ver lo que esto significa, que Dios quiere una vida santificada en sus redimidos, en sus cristianos. Que Dios salva, pero para que tengamos vidas santas. Dios salva para que vivamos vidas, ¿cómo, hermano? Santas, ¿verdad? Dios salva, hermano, para que vivamos vidas santas. Si alguien no es cristiano y no está creciendo, aunque sea un poquito en santidad, no es nada, hermano. Esa persona es una religiosa que ha percibido la religiosidad como su meta, pero no, Dios no está en esa religión. Porque cuando Dios está en el corazón y en la mente, hay un crecimiento en santidad. Por lo menos hoy dice, mire, yo de vez en cuando, hermano, me fumo un cigarrito. Yo quiero serle sincero, ¿verdad? Y aunque quizás no haya dejado todavía de fumar, pero él es muy sincero, ¿verdad? Entonces, ahí
Yo ya le llamo a eso una separación, ¿verdad? Aquella vida que dice, mire hermano, yo sinceramente usted no me conoce, ¿verdad? Viera, oye, cómo es mi carácter, yo estoy maleado, viera hermano, yo necesito mucha ayuda, porque esta persona ya va comprendiendo que la maldad no está afuera, sino que la maldad está ¿dónde? Adentro, hermanos, adentro del hombre está la maldad, así dice el Evangelio, adentro está la fornicación. Ya el niño viene con esa, ya el niño ya es un fornicario potencial. ¡Mis niños! Sí, hermanos, ya traen ellos ese adulterio de codiciar a la mujer adentro, aun cuando no se haya desarrollado, pero ya lo trae adentro, ya. No, hermano, es un angelito, no, hermano, es un pedacito de pecado. Así que, ¿verdad? ¿Quién nos dice eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos alumbra, nos hace ver cómo son las cosas. Por eso es que al estar expuesto a la palabra, tú creces. Y yo felicito a los que han venido hoy por primera vez, por segunda vez. Sigan viniendo, hombre. Sigan viniendo, van a crecer, van a ser alumbrados, sus familias van a ser bendecidos. Quiero verlos acá todos los domingos y después que inviten al tío, a la tía, todos los que quieran invitar. Amén, hermanos. Y no nos enojamos nosotros, ¿verdad? Porque queremos ver más y más vidas en este hospital de santificación. Amén, hermanos. Aplicación. Ellos, hermanos, los israelitas no tenían que regresar a su antigua manera de vivir. Eso les hablaba. Igual nosotros hoy, Dios nos manda a recordar lo mismo. Primera de Pedro 1, 17 y 19. Mire lo que dice. Y si invocáis por Padre aquel que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos, ¿cómo dice, hermano? Con temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Con temor, hermanos, ¿verdad? Apartándonos de lo malo, de todo, sabiendo que fuisteis rescatados. Alguien pagó un precio por ti, de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron. No con cosa corruptible como la plata o el oro, sino, ¿cuál fue el precio, hermano? Del Mesías, de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto una cualidad de la Pascua que Dios no quería que olvidara el pueblo de Israel y nosotros, y es la sustitución, el cordero sustituto. ¿El cordero qué, hermano? Sustituto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la severidad y la misericordia de Dios. Éxodo 12, 12 al 13. Vamos a ver, en estos versículos, vamos a ver la severidad y la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a ver en estos dos versículos, hermano? Es que Dios es severo, hermano. ¿Es severo Dios, hermano? Sí. Dios castiga, hermano. ¿Castiga a Dios, hermano? Y bien castiga. Y Él castiga, hermano. Él mata también. No, yo creí que Dios no mataba, que no castigaba. Mi Dios sí. Mi Dios es severo, pero es misericordioso con el que se arrepiente. Amén, hermanos. Así que, mire lo que dice. Y durante esa noche, yo pasaré por la tierra de Egipto. Y ya no es tiempo de decirle, vaya faraoncito, no. Deje ir a mi pueblo, no. Si no, mire, viene otra plaguita, no. Pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 13. Pero aquí viene, ahí está la severidad. ¿Vimos la severidad, hermano? Dios es severo, hermano, con los que no creen en Él. 13. Vamos a ver la misericordia. La sangre os será por señal. No lo bueno que ellos eran. La sangre os será por señal en las casas
donde estéis. Pues veré, ¿qué dice, hermano? No vuestras buenas obras. Veré la sangre y os pasaré por alto, o sea, la Pascua. Y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Yo les decía, hermanos, lo que significaba la Pascua, pero repito, Pascua, el nombre de Pascua implica que Dios dice al pueblo, pasaré por alto. ¿Qué significa Pascua, hermano? Pasaré por encima con mi juicio, pero perdonaré a los que crean, poniendo por señal la sangre del cordero inmolado en sus puertas. Y vamos a ver ahora ya la ejecución de la Pascua. Éxodo 12, 29 al 32. Vamos a ver ya en vivo. Dice, y aconteció que a medianoche, ¿a qué hora fue, hermano? ¿El diablo fue, hermano, o quién fue? Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos por favor, servid a Jehová, según vuestra palabra. También tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis hablado, y marchaos, y por favor, bendecidme también a mí. ¿Verdad que Dios es Dios, hermanos? Dios es Dios. Eso quedaba escrito, Faraón pidiendo cacao, como así. Faraón humilladito, hermano, como un niño delante de Moisés y delante de Dios. Sálganse, por favor, váyanse y bendíganme. No me dejen sin la bendición. Así temblarán todos los tiranos que no dejan entrar el evangelio a sus países. Así temblarán como Faraón, hermano, el día en que el Cordero de Dios aparezca. Pero no para derramar su sangre, sino para derramar la sangre de sus enemigos. Ya no es Jesús ante Pilato, sino Pilato amarradito, hermano. Pilato, Herodes y todos los Césares amarraditos de pies y manos y de dedos delante de Jesús. Amén, hermano. Ese día será glorioso. Ese día será hermoso, hermano. En ese día habrá alabanza. Amén, hermano. Alabanza. Porque la iglesia, la que ha creído, se va a casar con Jesucristo. Así que, querido amigo, bueno fuera que te unieras a la iglesia, porque vas a estar con los vencedores. Fuera bueno que te desertara de ese mundo pagano, ese mundo de engaño, ¿verdad? Fuera bueno eso, con la ayuda de Dios. Así todos debemos de recordar siempre la severidad de Dios, hermanos. Todos debemos de recordar, ¿qué, hermano? Hermanos amados, incluyéndome yo, no intentemos ir al mundo. No intentemos ir a pecar. No intentemos ir, ¿verdad?, a volver a nuestra vida antigua. No intentemos. Dios es severo. ¿Cómo es Dios, hermano? Es severo. Las amenazas ayudan al pueblo de Dios
que quiere regresar. Todos debemos de recordar siempre la severidad de Dios, pero también debemos de recordar, ¿qué más, hermanos? Su misericordia. Porque es cierto que Dios es severo, pero Dios también es, ¿qué, hermano? Misericordioso. Todos al nacer, hermano, todos aquí somos como Faraón. ¿Cómo somos, hermano? Con corazón endurecido, con una mente entenebrecida, altiva, ajenos de la vida de Dios, según Efesios 4:17. Creemos en nuestros propios razonamientos e ideas, queremos vivir para nosotros mismos, idolatramos nuestro ego, pensamos que podemos hacer cualquier cosa, hermanos, hasta que Dios interviene y nos muestra a través de un gran problema nuestra condición, que no podemos resolver. Y nos hace recordar que el Cordero reina por los siglos de los siglos. Hermanos, pero ahora, hermanos, Dios no solo es severo, ofrece salvación en Jesús. ¿En qué ofrece salvación Dios, hermano? En Jesús. Dios te ofrece salvación en Jesús. Hermano, pero sí ya lo sé, sí, claro que ya lo sabemos, pero es mi delicia repetirlo cada domingo, que la salvación le pertenece al Cordero, que solo podemos ser salvos por medio del Cordero. Por un lado, el que lo rechaza se condena a sí mismo a la severidad de Dios, y por otro, el que cree disfruta de su misericordia, aun cuando todavía sea imperfecto y lleno de grietas, como su servidor. ¿Verdad que disfrutamos, hermanos, el perdón que Él nos ha dado? ¿Cómo no me gustaría que tú, querido oyente, disfrutes esto también? No intentes ser salvo por tus obras. Mira lo que dice Éxodo 12:35 al 42. Vamos a seguir con el texto. Los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. No, dijeron los israelitas, no nos vamos a ir así. Ustedes nos van a dar provisión porque más allá vamos a construir un tabernáculo. No, ellos no sabían. Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron, todas las alhajas, todos los anillos, todos los diamantes. Así despojaron a los egipcios. Partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600,000 hombres. ¿Cuántos, hermanos? Wow, y habían entrado como 70. Unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, las naciones que iban a ser bendecidas. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacas, un ganado muy abundante. La estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Cuando la Biblia dice que 400 y 430, hay un principio que debemos de entender, hermano, que la Biblia exactita así en años no es así, ¿verdad? Pero sí, cuando la Biblia dice 400 años, puede andar entre 400 y 500. Entonces, no, la Biblia no miente ahí, las interpretaciones son correctas. Los hijos de Israel que habitaban en Egipto fue 430 años. Y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilia es para Jehová, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Jehová, para ser guardada. ¿Para qué, hermano? Por todos los hijos de Israel, por sus generaciones. El éxodo había comenzado, por eso se llama éxodo. ¿Cómo se llama el libro, hermano? Salida. El éxodo había comenzado. Dios cumplía sus promesas. Dios fiel, que había profetizado, que había decretado 400 años antes, ahora estaba cumpliendo sus promesas. La primera es que saldrían con riquezas. ¿Cuál era la primera promesa?
saldrían con riquezas. Mire lo que dice Génesis 15. Está hablándole a Abraham, 13 al 14. Y dijo Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y ahí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo. ¿Juzgó Dios a Egipto, hermano? Bien juzgadito. Y después saldrán con grandes, ¿qué, hermano? Joyas y todo. Estos utensilios de oro y plata son los que después Dios pediría para construir su tabernáculo, ¿verdad? Esta era la indemnización por haber estado ahí 430 años. Todas las alhajas tráiganla, todos los anillos traigan, todos los anillos, despojando a los egipcios. Otra profecía que Dios había dado, otro decreto que Dios había dado era que serían una gran nación. ¿Que sería qué, hermano? Hermano, ¿no le llama a usted a una nación naciente 600,000? Que habían entrado como 70. 600,000 ahora. ¡Wow! Salieron como 600,000. Y lo otro es que ellos serían de bendición a otras naciones. Eso había dicho Dios. Naciones bendecidas por ellos. Versículo 38 dice: naciones, pueblo de Egipto, también subió con ellos. Después de 430 años, Dios cumple su promesa, tal como lo profetizó Abraham. Y es que Dios es fiel a sí mismo. Amén, hermanos. Ahora, si Dios es fiel con lo que cumple, con lo que promete, perdón. Si Dios es fiel con lo que promete, oiga una aplicación que va a ayudarle a usted y a mí. Si Dios es fiel, si dijo Dios, esto va a suceder y va a suceder y sucedió. En nuestro caso, hay promesas en la palabra de Dios que ya ha dicho que lo hará con nuestra familia. Pero en la actualidad no lo vemos. Amén, hermano. Pero Dios es fiel. Despertar a nuestra familia, Dios ha prometido. Conversión de familiares, Dios lo ha prometido. Cambios que solo Él lo puede hacer en nosotros y en nuestra familia, Dios lo ha prometido. Él es fiel a sí mismo. Y podemos consolarnos en Él. Amén, hermano. Que Dios gobierna. No es el mundo. No son las ideologías las que gobiernan. Mire, hoy ya no se va a poder vivir, hermano. Cuando yo sea mamá. No, hermano. Dios siempre va a gobernar. El Dios de Israel siempre va a estar al cuidado, hermanos. Hermanos, si hoy ahí, mire, para ir a la pornografía solo tiene que hacerle un clic. Y de aquí a 10 años. Pero Dios gobernará de aquí a 10 años. Él es rey por los siglos de los siglos. Así que hemos visto dos cosas: el Cordero sustituto, la severidad de Dios y la misericordia. Y ahora vamos a ver la mano fuerte. Ellos debían de recordar estas tres cosas y más. La mano fuerte de Dios. Éxodo 13, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado, he aquí, con mano fuerte, repita, con mano fuerte. Por tanto, no se comerá nada leudado. Hermanos, ¿cuántos son primogénitos acá? La primera. Levante la mano, no tenga miedo. Si usted fuera un israelita y estuviera en ese tiempo, usted le pertenece a Dios. Ahora, no iba a ser sacrificada, pero su familia tenía que pagar por usted. ¿Verdad? 30 piezas de plata por Sandri. Y así la rescataban. 30 piezas de plata por Elsie. O sea, y así la rescataban. Y no solamente de las personas, sino
todos los animalitos, para Dios recordarles a ellos que los primogénitos de Egipto merecían, los primogénitos de Israel merecían morir juntamente con los egipcios, pero Dios tuvo misericordia. Recordar también esto, ¿verdad?, de los primogénitos nos recuerda el día de la resurrección de Cristo. Ellos debían de recordar la mano fuerte de Dios, al igual que ellos. Nosotros hoy debemos recordar cómo a través de su primogénito, ¿quién es el primogénito de Dios, hermanos? El primogénito que murió, pero que también resucitó. Nos ha librado de la muerte eterna a través de su resurrección, de la condenación de nuestros pecados. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena cada mes. En la Santa Cena se celebra para recordar lo que merecíamos. ¿Qué se celebra en la Santa Cena? Para recordar lo que merecíamos. Que el ángel de la muerte viniera a nuestras casas. Nosotros también hoy en día, en el siglo XXI, nosotros merecíamos en nuestro pecado ser muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a Jesucristo y murió por nosotros y resucitó. Por eso se celebra la Santa Cena. Éxodo 13, 7 al 9. Dice, casas sin levadura se comerán. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Aquel día se lo explicarás a tu hijo. ¿A quién le va a explicar, hermano? A su hijo, diciendo, es con motivo de lo que Jehová hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Hermanos, los egipcios no solamente tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, sino que cada día explicarle a sus hijos. ¿Qué tenían que hacer ellos, hermano? Explicarle a sus hijos y extranjeros como el gran yo soy los libró de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y por gracia solamente. Ahora igual nosotros con nuestros hijos debemos de recordarles la gracia de Dios. De generación en generación debemos enseñarles y recordarles 3 cosas. 3 cosas fundamentales que yo he predicado hoy. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el sustituto, el Cordero de Dios, Jesucristo. Amén, hermanos. Que no somos tan buenos, Él es bueno. Y que Él murió por eso. Tenemos que recordarles a nuestros hijos la severidad de Dios, pero también tenemos que recordarles la misericordia de Dios, porque ese es el desbalance que hay. No, Dios es bueno, sonríe, Dios te ama. Sí, pero Dios también destruye. Amén, hermanos. Tenemos que ser claros con nuestros hijos. Dios es severo, hijo, ¿verdad? Dios es temible, pero es un león que cuando ruge, terremotos. Pero también es misericordioso con los que se humillan delante de Él. Tenemos que recordarles a nuestros hijos que fue la mano fuerte de Dios. La resurrección de Cristo es lo que nos ha librado, no nuestro esfuerzo, sino Él. Tenemos que recordarles a nuestros hijos y a nosotros la fiesta de los panes sin levadura, una vida santa, continua, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios.
Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.